Bueno, pues estamos viendo los estragos de esta decisión anunciada el pasado miércoles, las bolsas para abajo el jueves, el viernes y ni se diga este lunes. Sergio Sarmiento. Sergio, ¿cómo Manuel, estás? Siempre un gusto Muy estar aquí buenas con noches. nuestros amigos Jorge y Carlos. Carlos Elizondo, qué gusto, Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, Muy qué gusto buenas estar noches. con ustedes. Jorge Fernández Menéndez. Igual, Sergio, Carlos, un placer, como Salvo siempre. excepciones, pero las caídas, pues prácticamente en todo el mundo, los mercados en Asia, en Europa, Estados Unidos, América Latina, Sergio, y además algunas muy pronunciadas. ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, entre el inicio del gobierno de Donald Trump y el viernes pasado, se perdieron 11.1 billones, o sea, millones de dólares en activos bursátiles. 11.1 billones de dólares, para que tengas una idea. La economía de México en 2023 fue de 1.78 billones. Uf. O sea que estamos hablando de 6 veces. Seis veces la economía mexicana es lo que se ha perdido en el gobierno de Donald Trump. Esto para supuestamente resolver un déficit comercial de $1 billón, 900,000 millones de dólares, para ser precisos, 900,000 y tantos. Esto te revela nada más la tontería de lo que se está haciendo, la estupidez de lo que se está haciendo, porque es más fuerte que una simple tontería. La medicina es, por supuesto, mucho más dañina que la posible solución, pero lo peor de todo es que como solución no tiene ni pies ni cabeza. Dijo Donald Trump, lo acabamos de repetir, que son aranceles recíprocos. No son recíprocos. Le está cobrando aranceles a países que no cobran, que no le cobran aranceles a Estados Unidos. Singapur es un ejemplo, le está cobrando 10%. A países que... Bueno, a sitios donde no hay ni personas. A sitios donde no hay personas. Está cobrando 20%, por ejemplo, a Europa tampoco cobra 20%. Y está tomando una serie de decisiones absurdas, por ejemplo, considerando el impuesto al valor agregado como un arancel, cuando no es un arancel. Es como si consideraras el impuesto comercial, el sales tax de Estados Unidos, como un arancel. No es un arancel. Y lo peor de todo es que lo está haciendo de una forma tal que nos está llevando de regreso a lo que pasó en los años 30, la Smoot-Hawley Tariff Act de 1930, del 17 de junio de 1930, realmente fue la que impulsó la Gran Depresión de Estados Unidos. Antes de eso, la tasa de desempleo de Estados Unidos había aumentado un poco, pero estaba debajo de 2 dígitos. Lo que generó la Gran Depresión en los años 30 en Estados Unidos y en el mundo fueron los aranceles que empezó a cobrar el gobierno de los Estados Unidos. Y bueno, pues Donald Trump, que no aprende de la historia, está haciendo exactamente lo mismo. Y amenaza con más, porque amaga con llevar aranceles al 50% a China. Por ejemplo. Lo que sucede que va a ser intransitable, ¿no? En algún momento está la necedad política de sacarlo adelante, es un reflejo político, pero los costos que tiene en términos de mercados, los costos que tiene en términos de relaciones, la ruptura de las alianzas tradicionales que esto ha implicado para Estados Unidos, podrá tener algún beneficio quizás en la percepción de Donald Trump. Yo no lo veo, nadie lo ve. Hoy el Economist dice simplemente que es una estupidez lo que está haciendo Donald Trump, y Donald Trump trató de estúpidos a quienes no creen en este programa. De débiles, además de miedosos. Miedosos y estúpidos. Sí. Bueno, pero ese es el tema. No se percibe ninguna sensatez en lo que se está haciendo. Hay quienes dicen que lo que sucede es que quiere bajar la cotización del dólar para que sea más, pero no va a funcionar, no puede funcionar. Va a subir, si logra reducir el déficit comercial, sabiendo que tiene superávit de servicios y superávit de capitales, pues lo que va a hacer es disparar el precio del dólar y va a ser imposible para Estados Unidos exportar. Y económicamente, precisamente por el superávit de servicios y de capitales, está perdiendo dinero por donde quieras, pues porque los servicios se están perdiendo, los capitales están perdiendo. Que el paraguas del TEMEC más o menos jugó a favor de México, ¿no? Digamos que llevamos, no sé si la mejor parte, la menos mala quizás de las partes, junto con Canadá, en esta andanada de aranceles, Carlos. Mira, realmente nadie se hubiera podido imaginar que un presidente de Estados Unidos rompiera el orden que ellos construyeron y que les fue extraordinariamente benéfico. Recordemos de dónde viene el sistema vigente.
Después de la guerra, los Estados Unidos dijeron, vamos a jugar un rol constructivo. Si tú abres tu economía, yo te abro la mía. Como a veces los países eran un poco más subdesarrollados del otro lado, pues tú te puedes poner un arancel, digamos, de 10, yo lo pongo de 3.5. Pero fue para traer a los otros países al mundo del comercio. ¿Y cuál fue el gran ganador de esto? Los Estados Unidos. Si uno compara el tamaño de la economía europea hace 20 años respecto a los Estados Unidos y ahora, ha crecido mucho más Estados Unidos que Japón, que prácticamente cualquier país europeo y que muchos países en desarrollo, incluido México. Entonces han sido los grandes ganadores. Pero llega un señor con una ocurrencia en un contexto político de centralización del poder y nadie se atreve a decirle que esto es una estupidez. No vas a encontrar, seguramente lo has buscado, esfuérzate un poco más, un economista serio que te diga que esto tiene pies para cualquiera de los objetivos que tiene. Porque parte del problema es que quiere el mismo instrumento para varios objetivos. Lo quiere para industrializar, lo quiere para bajar el tipo de cambio, lo quiere para recaudar, para combatir el fentanilo. Ahora, México le ha ido pues un poco mejor, porque no olvidemos, Manuel, que nos sujetó una primera ronda de aranceles que no les tocaron a los otros. Porque al principio hubo una ronda de aranceles, además de las sectoriales, que afectó a China, Canadá y a México, bajo el argumento de que somos los responsables, estos tres países, de no haber hecho suficiente para frenar el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. Entonces nos dio ese golpazo. Luego nos dio a todos el sectorial y cuando llega pues no nos pegan adicionalmente. Nos sentimos con trato preferencial. Sí, le dieron 3 zapes a Sergio, a mí nada más 1 y me siento muy bien, pero me dieron un zape. Sí. Y lo más importante es que está violentado todo el orden jurídico que se ha construido en los últimos 60 años. Ahora, pero ¿quién puede hacer entrar en razón a este hombre? ¿O qué puede hacer entrar en razón a este hombre? Porque los indicadores no parecen importarle demasiado. Él es terco, está necio y está convencido, no lo sé, por lo menos eso demuestra, de que lo que está haciendo es lo correcto. Pues tiene... Por supuesto, es el triunfo de la ignorancia, pero además de una ignorancia autoritaria. A ver, cada uno de los pasos que se siguieron a lo largo del tiempo en materia comercial, tanto el GATT originalmente, la Organización Mundial de Comercio, el TLCAN, el TMEC, pues fueron instrumentos que se negociaron con expertos, con especialistas, que fueron aprobados por los congresos de Estados Unidos y de otros países. Pero aquí vemos que una sola persona llega y determina desde las alturas con una serie de ocurrencias que así son las cosas. Esta mañana mandaba un mensaje a través de redes sociales diciendo: ya estamos teniendo éxito, está bajando la inflación, está bajando el precio del petróleo, están bajando los precios de otros productos, pero por supuesto lo que no sabe él es que en la Gran Depresión de los años 30 también bajaron los precios de todos los productos de consumo en un 30%. Hubo una depresión. Cuando hay una depresión, bajan los precios. Y es probable que tenga una estanflación. Exacto. En este caso no van a tener una estanflación, sí pueden tener una gran depresión. No, puede haber una estanflación, porque si tú dejas los aranceles muy altos, una serie de productos que entran en Estados Unidos van a estar más caros. Ahora, una explicación, digamos, tratándolo de dar una lógica, es un golpe para mostrar quién manda. Entonces, temporal, lo que quiere entonces. Podría ser que se sienten en la mesa los otros. Y se han empezado a sentar. Vietnam ya lo dijo, está bien, arancel 0. Pero ya dijo Peter Navarro que no es suficiente, que necesitamos mucho más. Pero ¿qué es lo que se necesita? Entonces ahora, no son aranceles recíprocos. Exactamente, ya los recíprocos nunca fueron, eso tienes toda la razón. Ahora, yo creo que aquí se está encontrando con la horma de su zapato, que es China. Yo creo que él esperaba que los otros no se atrevieran a responder y de hecho solo han respondido cautamente Canadá con un poquito de arancel a los autos que no están dentro del TMEC, Europa con algunos cuantos productos y China que dijo, tú me pones, yo te pongo de 35. ¿Y qué dijo Trump? Yo te pongo 50. de 50. ¿Y qué dijo China? Yo te la doblo otra vez, no sabemos hasta dónde. Entonces, los chinos, que pequeño detalle, son las dos grandes potencias. Son las dos grandes potencias, yo creo que no entiende que los chinos, como Canadá en algún sentido, y él mismo en otro, no están por un cálculo racional económico ya. Para China es un asunto
de soberanía y de, si yo quiero ser una potencia, si yo quiero recuperar el lugar que tuve en el mundo, porque durante casi toda la historia de la humanidad, el país más poderoso del mundo fue China, y ellos creen que les toca nuevamente ese papel, no van a ceder. Entonces, quién sabe hasta dónde llegan. Pues sí, no, y no tienen las presiones internas que tiene Estados Unidos. Es otro tipo de Estado, es otro tipo de política. Tú preguntabas quién se le va a poner. Yo creo que se le oponen los mercados y se le opone la realidad a Trump. Y también empiezas a ver algunos de sus aliados que dicen, oye, esto no fue lo que pagué, porque pagaron, digamos, los que financiaron la campaña dicen... Larry Fink de BlackRock, el propio Elon Musk. Bueno, Elon Musk está viendo diluida... Bueno, ya tiene mucho dinero, pero parte de su fortuna. Pero a los que tienen mucho dinero tampoco les gusta perder. Menos les gusta perder. Esa es la realidad. Ahí cuando comienzas a perder, y si tú el día de mañana vas a comprar un automóvil y te sale $5,000 o $7,000 más, ahí comienzan a cambiar las cosas. Y cuando no tengas productos, eso todavía no lo vemos. Lo de los mercados sí lo vemos. Y los grandes, los grandes fondeadores de la campaña de Trump, uno, ya perdieron en su bolsillo directamente, y dos, entienden perfectamente que vamos para una situación económica muy desfavorable. Y millones de trabajadores, cuando reciban sus estados de cuenta de sus afores, de sus planes de 401k, van a decir, oye, ¿por qué perdí 10% de Pero aguanta, sé valiente. Eso es estúpido, como escribió hoy Trump. Pero el tema es que esos trabajadores que son quizás el sustento del voto contra Trump van a decir, oye, esto no voté para esto, no voté para perder mis ahorros. Ahora, esa es la pregunta donde no sabemos en este nuevo mundo de construcción de hegemonías políticas qué tan rápido se va a dar. Porque hay, lo vimos en México, un votante leal que cree que si el líder de la tribu dice que esto es bueno, y me dice que esto va a mejorar en el tiempo, a lo mejor le creen un rato, no sabemos cuánto. Ahora, si hay una gran depresión, ya será no, ese es otro juego. Ahora, ¿qué viene para México? Porque estamos viendo lo que está ocurriendo prácticamente todo el mundo. Acá hay optimismo, demasiado optimismo. El TEMEC en teoría se va a revisar en el 26. Optimismo verbal, Manuel. Optimismo verbal. ¿Qué dicen los que calculan cuánto le va a ver a la economía? El Banco de México dice que va a crecer 0.6 y esto fue antes de los tarifas. Siguen siendo optimistas para otras estimaciones. Banamex dice que si está en cero. Banamex dice en cero. Ya están viendo que vamos a decrecer. Banamex decía cero antes de los aranceles. Hay mucha porra porque hay que mantener el espíritu, pero los datos que pasaste hace rato de las exportaciones de autos no son muy optimistas. No hay realmente un solo indicador más que el comercio con Estados Unidos que vaya para arriba. Ese también es la dependencia, digamos, de nuestro país con respecto a la Unión Americana. Si se cae la economía en Estados Unidos, pues evidentemente nos va a llevar entre las patas. El asunto es, ¿México puede capitalizar de alguna manera esto que está ocurriendo por su cercanía, por la relación comercial? Mira, por ser menos golpeado. Podría, si hiciéramos bien las cosas. Claro. ¿Cuál es la profunda fuente de incertidumbre adicional a la externa que tenemos? La reforma del Poder Judicial. ¿La van a frenar? Por supuesto que no. ¿Cuál es un cuello de botella importante para la economía mexicana? Que además yo creo que en la revisión del tratado de renovación nos van a pedir quítalo, que es esta hegemonía de las empresas energéticas del Estado mexicano, pues no lo vamos a cambiar. Entonces, lejos de estar haciendo las reformas profundas que nos puedan hacer más competitivos. Ahora, tanto optimista puede regresar como boomerang, porque había un villano perfecto al cual culpar si las cosas no salían bien o se descomponían en términos económicos. Si tenemos trato preferencial y no nos ha ido tan mal como se vende desde el gobierno, ¿de quién va a ser responsabilidad la caída entonces? A ver, pero la misma semana que se dio a conocer los aranceles, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos dio a conocer las barreras comerciales del mundo y pone para México 14 barreras. Es el tema energético, el tema del glifosato, el tema de los productos genéticamente transformados, las agencias regulatorias. Esos son...
cuando tú dices si se puede aprovechar, yo creo, coincido, se puede aprovechar el momento, hay una coyuntura donde podría haber aspectos pero tenemos que hacer nuestra tarea como país. Tendríamos que estar haciendo... abriendo la economía. Tendríamos que estar haciendo reformas, pero en sentido contrario de las que hizo López Obrador. Tendríamos que abrir Pemex, tendríamos que abrir el mercado petrolero al sector privado, eliminar la prohibición del fracking, que es particularmente dañina para nuestro país, sobre todo porque nos impide producir gas en las cuencas del norte de nuestro país, eliminar la prohibición a los transgénicos y tomar muchas otras medidas para que tengamos una economía que sea realmente fuerte. La mejor defensa contra un gobierno extranjero autoritario es tener fuerza económica en lo interno, pero nunca vamos a tener esa fuerza económica en lo interno si mantenemos una economía controlada cada vez más por un pequeño grupo, por una mafia del poder, además extraordinariamente abusiva. Pues sí. No, Ahora, y si estamos pensando, que van a ser inversiones internas solamente, no va a alcanzar nunca. no, a ver, está clarísimo que lo que se ha dejado de hacer desde hace un buen rato en México, pasando por el terreno de la certeza jurídica, que no se anden moviendo las reglas del juego, la desaparición de los órganos autónomos, el terreno de la seguridad, por supuesto. Ahora vamos a este experimento judicial que para nada ayuda y mucho nerviosismo. Lo curioso es que quienes antes criticaron tanto al libre comercio, a la creación del Telecán, del Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos, ahora es el Tratado de Libre Comercio el que está salvando la economía Imagínate que se mexicana. pierdan 300,000 empleos bien pagados en México. Está nada más sacando en la cara. Es el que defienden, pero también empiezan a hacer medidas que van a ir minando esa lógica. En el sector automotriz, la propuesta del gobierno es: tú ya no puedes exportar carros a Estados Unidos o exportarás menos, como vimos en los datos, por los aranceles, la incertidumbre. Pues ¿por qué no te pones a hacer los autos que traes de Indonesia? No, pues con esos no gano dinero, tendría que venderlos al doble del precio. No, el modelo es: yo produzco... El consumidor va a tener que pagarlos. Pero además el modelo es de escala. Yo produzco muchos de pocos productos, de pocos modelos. Ahora tú quieres que otra vez 20,000 de estos 30, pues eso no es productivo. Es una sustitución de importaciones por una vía de emergencia que yo creo que también va a terminar mal. Entonces ni siquiera es que están plenamente convencidos que es el modelo. El modelo son los 2-3 puntos primeros del Plan México, es autosuficiencia. Sí. Ahora, yo insisto, ¿qué va a pasar si tenemos trato preferencial, México la libró y de pronto no vamos a llegar al optimismo que se ha vendido desde el oficialismo, desde el gobierno federal? Pues ¿A quién van a culpar? A Trump. ¿Cómo? Porque la economía... Si tenemos trato preferencial. La economía mundial se cayó, nosotros, nos va menos mal que a otros. Hicimos lo que pudimos. Nos cayó como anillo al dedo. O sea, la película ya la vimos. Nos cayó como anillo al dedo. Pues sí. Esa ya la vimos, ya nos la sabemos. Pues sí, mientras tanto, lo único que sí con lo que quiero concluir es que Donald Trump no entiende cómo funciona la economía y le está haciendo un daño enorme, un suicidio económico a Estados Unidos y al resto del mundo. Pues sí. Gracias, Sergio. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Hasta mañana. Pásala muy bien.